En Santiago 3, del 13 al 16 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humanidad que proviene con la humildad que proviene de sabiduría. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Eso es lo que dice Santiago, demuéstrenlo. Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. La honestidad y buenas acciones. La envidia y el egoísmo. Existen esos sentimientos porque tenemos que aprender a ser honestos y reconocer que tenemos esos sentimientos de envidia, egoísmo, y eso no se transforma en buenas obras. Pero dice, continúa diciendo Santiago 3, en el versículo 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea, no nos engañemos. Revisemos que en realidad tú y yo tenemos esos sentimientos de envidia, egoísmo, que se manifiestan en actitudes amargas y ambiciosas. Versículo 15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. La envidia y el egoísmo no vienen de la palabra, no viene de la sabiduría que Dios da. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La envidia y el egoísmo, eso es sabiduría humana. Y la sabiduría humana no está fundamentada en la palabra. Por lo tanto, no viene de Dios. La sabiduría humana, las propias opiniones, porque la envidia y el egoísmo surgen por ser sabio en tu propia opinión. Entonces esa es sabiduría humana que no viene de Dios, no viene de la palabra. El versículo 16 dice, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Revisa tu corazón. Envidia, egoísmo, eso, celos. Cuando tú tienes esos sentimientos, cuando tú y yo tenemos esos sentimientos, significa que hay otras cosas que están a la par ahí. Hay desorden en tu vida y en mi vida. Cuando tenemos esos sentimientos de celos y envidia, hay cosas que están desordenadas y existe cualquier clase de maldad en tu corazón. Cuando hay celos y cuando hay envidias, traen inestabilidad o caos a tu vida. Los celos, el egoísmo, la envidia traen inestabilidad. Te vuelves una persona insegura, inestable. Cuando tú tienes celos y tienes envidia, te conviertes en una persona inestable. Así que cuida, revisa tus sentimientos, revisa ahí si tienes sentimientos de celos y envidia, egoísmo, porque te vuelves una persona inestable, insegura, con pensamientos confusos y desordenados. Cuando tú tienes sentimientos de envidia, celos, egoísmo, hay un problema grave en eso. Tengamos cuidado, revisemos eso. Te hacen pensar que actuar de una manera perversa. Te hacen pensar y actuar de una manera perversa. Una persona que tiene celos y envidia piensa y actúa de una manera perversa. O sea, como tiene envidia, como está celosa, entonces está pensando en hacer lo malo. Esta persona que les digo que tenía envidia de su hermano, cada vez que miraba a su hermano estudiando, el que les dije que quería superarse estudiando, entonces este otro que no estudió, que llegó hasta la primaria, lo que hizo fue que también desde joven empezó a fumar, a beber, y ya saben qué otros pecados vienen ahí acompañados. Entonces él cada vez que llegaba a la casa y miraba a su hermano que estaba estudiando, le agarraba los cuadernos y se los tiraba así, los botaba los cuadernos, los libros, lo que sea, y se enojaba y era aquella furia cada vez que miraba que su hermano estaba estudiando. Le agarraba los libros y se los botaba.
¿Por qué? Porque había celos, porque había envidia, había egoísmo. Y por eso no quería que su hermano siguiera superándose. Había un problema entonces, serio, habían pensamientos desordenados en este hermano que tenía celos y envidia contra su hermano que sí estudiaba. Veamos a un personaje ejemplo de envidia y egoísmo. Quiero mencionar dos instituciones que toda persona debe asegurarse de, esas dos instituciones, que es donde se desarrolla la envidia y el egoísmo. Y esas dos instituciones son, uno, la familia, y dos, la iglesia. O sea, son dos instituciones que son una necesidad en las personas, la familia y la iglesia, porque es ahí donde te vas a entrenar. Esas son las dos trincheras donde tú vas a desarrollar, vas a descubrir los celos, la envidia, el egoísmo tuyo, no el de las demás personas. Primero se empieza en la casa. Recordemos que Dios, el Señor, en sus génesis, además de crear el hombre y la mujer, que fueron sus inicios, el cielo y la tierra, creó la familia, creó la familia, que fue cuando Adán y Eva tuvieron hijos. Y veamos eso, cómo los celos, la envidia y el egoísmo empiezan en la familia, no en la iglesia, no en la escuela, no en el trabajo. En la familia, dentro de la familia, empieza el egoísmo, los celos, la envidia, como en el caso que les conté de estos dos hermanos. Veamos el caso de Caín, Génesis 4 del 1 al 8. Esto vamos a analizarlo bien. Génesis 4 del 1 al 8. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Mire cómo es la familia, ¿verdad? El hombre y la mujer se juntan, tienen relaciones sexuales, nace un hijo y ese hijo se llama Caín. Y dice, con la ayuda del Señor, dijo la mujer, he quedado embarazada y con la ayuda del Señor he dado a luz un hijo, un varón. Versículo 2. Tiempo después dio a luz al hermano Caín y le puso por nombre, al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Ya se iba formando la familia. Bien, solo estaba Adán y Eva, el hombre y la mujer. Le nace un varón, le pone Caín. Tiempo después nace otro varón y le puso por nombre Abel, que es lo que comúnmente sucede, ¿verdad? En la pareja, en el matrimonio, cuando el Señor empieza a dar hijos. El asunto es que cuando crecieron, aquí empieza el teatro, aquí empieza lo bueno. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Aunque eran dos hermanos, hijos de madre y padre, pero tenían expectativas diferentes de la vida. Tenían expectativas diferentes de la vida. O sea, uno decidió ser pastor de ovejas, mientras que otro decidió cultivar la tierra. Esto es el origen del emprendimiento. Si queremos saber cómo se originó el emprendimiento, veamos aquí, en Génesis, porque es el inicio de la familia, el inicio del emprendimiento. Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que su hermano Caín se dedicó a cultivar la tierra. Dos emprendimientos diferentes, uno pastor de ovejas y otro agricultor. Dos giros diferentes. O sea, así podemos ver en la familia. Pueden ser hijos de madre y padre, estar viviendo en la casa, pero cada quien tiene expectativas diferentes. Veámonos en este caso, centrémonos en Caín y Abel. Entonces dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Fíjense bien. Vino Caín, como se dedicaba al cultivo, presentó algunos de sus cultivos como ofrenda. Le trajo al Señor. Y aquí el punto es cómo el temor a Dios estaba ahí en los hijos. Caín
menciona aquí la palabra. Él trajo ofrenda a Dios, pero dice de algunos de sus cultivos. Algunos de sus cultivos. Ahora bien, ¿qué pasó con Abel? Abel también presentó ofrenda a Dios. Los dos presentaron ofrenda. Fíjense bien, los dos eran hijos de Adán y Eva. Los dos eran hermanos. Los dos tenían temor a Dios. Los dos trajeron ofrenda a Dios de su emprendimiento. Uno en la agricultura, dice, trajo algunos cultivos como ofrenda, Caín. Pero Abel, miren la diferencia, Abel trajo las mejores partes de algunos corderos que eran las primeras crías de su rebaño. Trajo las primicias, lo primero de su rebaño, las primeras crías de su rebaño, se lo trajo como ofrenda al Señor. Ya vamos viendo la discrepancia, ¿sí? Podemos ver la diferencia. Porque en el caso de Caín, él presentó algunos de sus cultivos, algunos, o sea, vamos a ver esto se lo vamos a dar de ofrenda, esto aquí está, esta es la ofrenda, este es el pensamiento de Caín, y delante de Dios, no estamos hablando de que lo llevaron a su papá y a su mamá, sino que al Señor. Entonces, pero Caín dijo, voy a agarrar esto, y me imagino tomate, cebolla, todo lo que había cultivado, lo escogió y dijo, esto se lo llevo al Señor. No sabemos qué criterios usó para seleccionar esto. Sin embargo, Abel sí tuvo un criterio para seleccionar, un criterio muy definido. Dice las mejores partes de algunos corderos que eran primicias, las primeras crías de su rebaño. Él ya lo pensó, no fue al azar. En el caso de Caín, ahí apareciera que fue al azar. En el caso de Abel, no. Dice, él lo dispuso en su mente, en su corazón. Lo primero, lo mejor, lo primero, se lo llevo al Señor. Y ahí vamos viendo, nos ubicamos, que cuando hay dos decisiones diferentes, ahí viene el punto de partida del tema que queremos hablar. ¿Qué pasó entonces? Que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Al Señor le agradó más lo que hizo Abel, la actitud de Abel. Por eso dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque Dios conoce el corazón de tuyo y el mío. Y a Dios le agradó la actitud de Abel. Porque recordemos que la actitud viene de dentro hacia afuera. Y a Dios le agradó más la actitud que tuvo Abel y la ofrenda que le llevó. Y aquí podemos ver que lo más importante no es la ofrenda que le debemos a Dios, sino la actitud que tenemos tú y yo. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Con qué actitud se lo llevas? Con una actitud reverente y le está dando lo mejor, lo primero, las primicias. Y por eso Dios dice que aceptó a Abel y a su ofrenda. Dos cosas. No perdamos de vista eso. Pero no aceptó a Caín. No aceptó a Caín. Y aquí todavía no sabemos qué pasó, ¿verdad? Hasta ahorita no sabemos qué pasó. Pero sí dice que no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Habían dos cosas ahí. La actitud de Caín, lo que estaba en su corazón y la forma de cómo seleccionó la ofrenda. La forma como seleccionó la ofrenda. Los criterios que tomó para seleccionar la ofrenda. Voy a llevar esto al Señor y voy a agarrar esto y ya, se lo llevo. Diferente a la actitud de Abel. O sea, lo mejor, lo primero es para el Señor. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto, oiga bien, por eso digo, mire qué está pasando afuera y que viene a pegar al corazón de Caín. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Se enojó mucho. El enojo se manifestó, algo pasó en su corazón que se manifestó en enojo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué se enojó?
porque se comparó con su hermano. Se comparó con su hermano. Lo que estaba haciendo su hermano agradó más a Dios. Y a él mismo, la persona de su hermano y lo que hizo su hermano le agradó más a Dios. Y entonces él, al compararse, sintió envidia, sintió celos. Eso fue lo que pasó cuando se comparó. Dice que Caín se enojó mucho y se veía decaído. Estaba triste, preocupado, porque, qué barbaridad, me ganó el mandado, mi hermano, qué barbaridad. Y empieza a decaer su ánimo. Y el versículo 6 dice, ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué te has decaído? O sea, Dios sabía lo que le estaba pasando a Caín, pero Dios le estaba dando la oportunidad a Caín que a él confesara todavía. Le está dando la oportunidad para que él confiese, él, que de él salga. Y por eso Dios le dice, ¿por qué estás enojado? Dios sabía muy bien por qué estaba enojado Caín, pero quería darle la oportunidad que confesara su pecado de envidia, de celos. ¿Por qué te ves tan decaído? Y el versículo 7 dice, serás aceptado. O sea, aquí miremos lo importante aquí. Dios no está fijándose tanto en la ofrenda, sino en la persona, en el corazón de la persona. Le dice en el versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto. Si haces lo correcto, serás aceptado. Revisa tu corazón. Estás haciendo lo incorrecto. Fíjense bien, como Caín no confesó, que no respondió a las preguntas que el Señor le hizo, le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué no le contestó Caín? Porque también había orgullo. Los celos, la envidia, vienen envueltos con orgullo. No le contestó. Cuando le dijo, ¿por qué estás tan enojado? No le contestó. El Señor le preguntó a Caín y le hizo otra pregunta. ¿Por qué te ves tan decaído? La respuesta iba a ser la misma. Le hizo dos preguntas para obtener la misma respuesta, pero Caín no se la dio. Caín no le dio la respuesta. Entonces Dios, como conocía el corazón de Caín, le dice, mira, el problema tuyo es que te estás sintiendo a un lado, no te estás sintiendo aceptado, no te estás sintiendo aceptado. Y eso es lo que puede estar pasando contigo y conmigo. Los celos y la envidia es producto de que tú no te estás sintiendo aceptado, no te estás sintiendo valorado, no te estás sintiendo que te valoran, te aplauden lo que tú haces, pero sí tú observas que aplauden el trabajo que hacen tus compañeros y eso te produce envidia, te produce celos y ya nos identificamos, sí, ¿verdad? Con Caín. O sea, él no respondió. Había un problema de celos y envidia ahí y él no respondió. Y todavía el Señor le preguntó, ¿por qué estás triste? Ahora le dice, ya Dios le da en el punto. ¿Serás aceptado? No, no estaba molesto porque Dios rechazó la ofrenda de Caín. Caín no estaba molesto por eso, sino que estaba molesto porque no había sido él aceptado. Por eso dice ahí arriba, le agradó Dios a Abel y su ofrenda. Y después no le agradó Dios, Caín y su ofrenda. Primero es la persona, no es lo que ofrecemos. Porque lo más importante es el ser. Más importante que el hacer es el ser. Porque el hacer proviene del ser. Lo que yo soy. Había un problema en el corazón de Caín, que era celoso, envidioso, y por eso se manifestó en enojo. Se manifestó en enojo. Vemos entonces, el hacer es producto del ser. Y por eso Dios le dice, serás aceptado si haces lo correcto. El problema de Caín es que no estaba sintiéndose aceptado. Por eso tenía envidia, por eso tenía celos.
Ahora bien, le dice en el versículo 7, pero si te niegas a hacer lo correcto, oiga bien, ¿qué era lo que estaba pasando con Caín? Estaba negándose a hacer lo correcto. Entonces, le dice Dios, ten cuidado, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte. La envidia, los celos, te consumen, te controlan. Ten cuidado, ten cuidado. Dios le estaba diciendo, y todavía Dios no le dice que es el celo y la envidia, pero le dice el pecado, porque como sea que se llame, lo que no agrada a Dios es pecado. Pero aquí había un problema, ¿verdad? Aquí había un problema. Habían celos, habían envidia. Se tenía cuidado. Tener cuidado con lo que estás haciendo, porque eso te va a llevar a hacer cosas peores. O sea, los celos y la envidia realmente te consumen, te entristecen, te enferman, pero te van a llevar a hacer cosas más graves y más peligrosas. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso a controlarte. Deja la ira y la contienda. Deja los celos, que no te controlen. Y le dice Dios a Caín, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tú tienes la oportunidad para dominar los celos y la envidia y ser el Señor. Dominar, ponerlo bajo tus pies. Tú tienes la oportunidad. Tú debes hacerlo. Aquí estoy yo. Recuerden que el Señor dijo, ¿verdad? Aquí estoy yo soy, yo estaré con ustedes. Emanuel, yo estoy con ustedes, Dios con nosotros. Así le está diciendo. Imagínense que Dios, conociendo a Caín, le dice, tú puedes, aquí estoy, aquí estoy. El pecado te quiere controlar. Cómo los celos y la envidia surgen en la familia. En la familia, ya vimos este caso. Ahí vienen, como el caso de los dos hermanos que le mencioné. Aquí bíblicamente podemos ver el Génesis, el inicio de la envidia y del egoísmo. El Génesis es en la familia. Ahí donde surge la envidia, ahí donde inicia. Caín tenía pensamientos confundidos y perversos. Pensamientos confundidos y perversos, originados por la envidia y el egoísmo. Acciones que no agradan a Dios. Eso, el egoísmo, la envidia, no agrada a Dios. Yo les mencionaba acerca de la otra institución importante en un ser humano. Primero la familia y después la iglesia. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas en el capítulo 5 voy a leer del 18 y algunas partes hasta el 24, algunas partes, refiriéndome a los celos y al egoísmo, a la envidia. Pero si sois, Gálatas 5 del 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Si somos guiados por el Espíritu, no vamos a ser guiados por la ley. Las dos cosas al mismo tiempo. O eres guiado por la ley o eres guiado por el Espíritu. Pero como le está hablando a la iglesia, entonces le dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Pero qué? Aunque no estamos bajo la ley, pero manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne. Y hay un montón de las obras de la carne, pero quiero referirme a los celos, a las contiendas, celos y contiendas que dice el versículo 20 de Gálatas 5, celos y contiendas, y el versículo 21 dice envidias. Ya Pablo le está diciendo a la iglesia, a los Gálatas, le está diciendo que son manifiestas las obras de la carne. Miramos el caso de Caín. Él manifestó sus obras, su envidia, su egoísmo, sus celos, los manifestó. Y ustedes ya saben qué fue lo que hizo. Mató a su hermano. Pero no fue así nomás. Miren todo lo que ha pasado y cómo se manifestó la acción. El pecado se manifiesta
El pecado se manifiesta, los celos, la envidia, el egoísmo, se manifiesta. Y Caín lo manifestó. Ustedes ya saben cómo lo manifestó. Caín mató a Abel. Y aquí son manifiestas los celos, la envidia. Le dice Pablo a la iglesia de los Gálatas en capítulo 5. Y en el versículo 21 dice, cosas semejantes a estas. O sea, si se me escapa algo similar o sinónimo a celos, envidia, si hay algo que se me escapa y que sea similar a esto, aquí dice Pablo, cosas semejantes a estas. Esas son obras de la carne, no es sabiduría que viene de Dios. Y el versículo 24 de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones. Por eso Dios le dijo a Caín, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Si más bien tú debes dominar ese pecado. Tú debes ser su amo. Tú debes controlar. Porque aquí estoy yo. Aquí yo estoy contigo todos los días. Que no te deje controlar eso. Por ese deseo, por los celos y la envidia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, Dios, el Señor y ahora la iglesia, ¿verdad? Los Gálatas le está diciendo. Por eso Pablo decía, con Cristo soy juntamente crucificado. Porque Él murió a sus deseos de la carne. Esos celos, esa envidia, tú tienes que morir a eso. Tú tienes que morir a eso. ¿No? ¿Por qué te va a controlar? El pecado era tu amo antes de recibir a Cristo como tu único Salvador. Pero Cristo te liberó, te hizo libre. La sangre de Cristo borró todos tus pecados. El Señor nunca más se acuerda de tus pecados. Por eso dice, tú puedes ser el amo. Hermanos, le dice Pablo en los Gálatas, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Los celos, la envidia. Cuando tú sigues esos deseos, esos impulsos de la carne, el resultado son obvios, celos y envidia y otros pecados parecidos. Hemos visto entonces cómo surge y cómo se manifiesta la envidia y el egoísmo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, cómo surge y cómo se manifiesta la envidia y el egoísmo. Gracias por estas dos instituciones importantes en la vida de cada persona. La familia, que es donde se origina los celos, la envidia, es dentro de la familia donde se origina los celos y la envidia. Podemos ver en los trabajos, en los compañeros de trabajo, en uno mismo, cómo se manifiesta, esos sentimientos de celos y egoísmo se presentan en el trabajo. ¿Por qué? Porque no hemos podido controlar esos celos de egoísmo y envidia en la casa, en el hogar. Cuando aprendemos a controlar esos sentimientos de celos y envidia en la casa, vamos a poder controlar sentimientos de celos y envidia en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde sea que estemos. Porque la primera institución es la familia. Es ahí donde vimos el origen de la envidia y el egoísmo. En el caso de Caín, problemas que tenía ahí dañaron su salud, dañaron su semblante. Fue en la familia. Y gracias también por la iglesia, porque también es otra oportunidad que tú nos das de tener dominio sobre la envidia y los celos, porque también en la iglesia es otra institución donde se manifiesta los celos y la envidia de cada persona. Gracias, Padre, por hablarnos y hacernos ver que en el hogar y en la iglesia son los dos lugares donde vamos a experimentar celos y envidia y donde tú nos das la oportunidad de tener dominio
así como tú le dijiste a Caín. Puedes ser su amo. Podemos ser el amo de la envidia y del egoísmo para que no nos destruya. Gracias, porque trabajamos en el ser, porque es más importante el ser que el hacer. Tú ya lo manifestaste, Señor. Más importante era Caín, más importante era Abel que su ofrenda, porque la ofrenda viene del corazón y la ofrenda de Caín era incorrecta. Y por eso Dios vio que era más importante la persona que las cosas. Gracias, Padre, por pensar en nosotros como personas. Ayúdanos a limpiarnos del egoísmo y de la envidia para tu honra y para tu gloria. En tu santo nombre.